¿Qué vamos a hacer hoy día entonces? Vamos a calcular probabilidades. ¿Y cómo calculamos probabilidades? Nosotros vimos regla de Laplace, se llama, que era, por ejemplo, cuando yo lanzaba un dado, ¿cierto? El normal, acá abajo yo ponía todos los casos totales que podía obtener. Como un dado tiene 6 caras, cada uno con un número diferente, entonces tenía un total de 6 casos totales. Y acá arriba, en casos favorables, lo que yo colocaba era lo que me preguntaban al final. Si a mí me preguntaban cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de sacar un número que sea más grande que 4. Entonces yo de los 6 que tengo en el dado me fijaba cuántos números más grandes que 4 tenía. Y en ese caso tenía 2. Esos serían mis casos favorables. De eso alcanzamos a hacer clases cuando todavía estábamos en el colegio. ¿Ya? Estoy recordando esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recordar la diferencia que hay entre experimento y evento. ¿Ya? El experimento, vamos a trabajar en el día de hoy con el lanzamiento de un dado de 12 caras. ¿Ya? El dado tiene 12 caras con los números del 1 al 12. Entonces, lanzar el dado es el experimento. El evento es cuando a mí me preguntan algo que puedo calcular de ese experimento. Por ejemplo, obtener un número par. A eso yo le voy a llamar evento A. Y así definí, si se fijan, 7 eventos. ¿Ya? Y vamos a empezar a calcular probabilidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tengo el primero, probabilidad de A. Entonces, ¿cuál era mi evento A? Obtener un número par. ¿Cuándo? Cuando yo lanzo un dado de 12 caras. ¿Cómo puedo calcular esa probabilidad entonces? Bueno, acá dije todos los casos totales en lo que va abajo, o espacio muestral, y como el dado tiene 12 caras, y números del 1 al 12, entonces tengo 12 casos totales que se pueden obtener. ¿Ya? Y la parte de arriba tiene que ver con el evento específicamente. Como aquí me dicen obtener un número par, entonces tengo que ver cuántos números pares hay en esos números que están del 1 al 12. Entonces, ¿qué números tengo? Tengo el 2, 4, 6, 8, 10 y 12. O sea, hay 6 números pares. Esos serían mis casos favorables. Y por lo tanto la probabilidad es 6 partido por 12. Después siempre tengo que ver si se puede simplificar o no. ¿Ya? Entonces quedaría simplificado por 6. 6 por qué número me da 6? Por 1. 6 por qué número me da 12? Por 2. Y así queda escrita la respuesta final. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ir haciendo es calculando ahora para cada uno de los otros eventos. Probabilidad de B. En palabras, ¿eso qué significa? La probabilidad de que al lanzar un dado de 12 caras, yo obtenga un número impar. Eso es lo que quiero calcular ahora. Entonces, que alguien me ayude a responder la pregunta 1.2. Puede escoger a cualquiera, ¿no? Ya, mister. Vamos a escoger. Benjamín Prieto. ¿Está Benjamín? Sí está. Hola, Miss. Hola, Benjamín. Hola, Benjamín. Hola. ¿Qué había que hacer? Es que me había perdido. Ya. Lo que quiero es el 1.2 que me dice probabilidad de B, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es B? Acá está definido. La probabilidad de obtener un número Un impar número para cuando lanzo un lanzar dado el de 12 dado. caras. ¿Ya? Ujú. Lo primero es ver acá abajo qué número voy a colocar. Por la fórmula que tengo acá, ¿cierto? Son todos los casos totales que yo podría obtener. ¿Ya? Ujú. Entonces, al lanzar un dado de 12 caras, ¿cuántos números diferentes podría obtener yo en total? ¿Impares o No, en da total. igual? En total, porque estoy viendo la parte de abajo. ¿Cuántos casos pueden haber? O sea, sí, ¿cuántos números diferentes podría obtener yo al lanzar un dado de 12 caras? Mm, Todos los números que me podrían salir. ¿Cuántos son? 6, En un dado de 12 caras. 12. 12, ¿cierto? Porque cada cara tiene un número diferente y va del 1 al 12. Por eso es que Mm, acá abajo va el 12. ¿Ya?
Y ahora acá arriba es donde me pregunto lo que tú estabas viendo, lo del impar, porque para el evento B tiene que ver con el número impar. Entonces, de esos 12 números, ¿cuántos son impares? 6. 6. Y ahí está mi probabilidad lista en cuanto está correcta, ¿cierto? Lo que pasa es que después uno tiene que ver si puede simplificar, pero al final viene siendo el mismo valor escrito de otra forma. Está hecho arriba, ¿cierto? Se puede simplificar por cuánto. Por un medio. Ese es mi resultado. ¿Por cuánto simplifico? Por 2. Ya, si yo O sea, simplifico por 2, a ver, no sé. ya, pero por ejemplo por 2 se podría. Sí, Ya, vamos por 2. El 2, ¿por qué número me da 6 al multiplicarlo? 3. El 2, ¿por cuánto debería multiplicarlo para que me dé 12? Por 6. Ya. Y ahí yo revisaría, ¿se podrá simplificar otra vez? Sí, ¿Por cuánto? por el 3. El 3, ¿por cuánto debo multiplicarlo para que me dé 3? Por 1 y Y el para 6 que me por dé 2. 6, por 2. Se fijan que aunque yo no, acá lo hice por 6, pueden tener distintas opciones para simplificar, pero cuando llego al resultado final es el mismo. ¿Ya? En uno van a ser más pasos, como en este caso, y en otro va a ser más rápido, pero el resultado final es el mismo. ¿Ya? Bien, gracias Benjamín. Recuerden que no se puede escribir aquí en la pantalla, sin permiso. Eh, para la siguiente, me pregunta la probabilidad, ¿cierto?, de que al lanzar un dado de 12 caras obtenga un divisor de 12. ¿Sí? Divisor significa que son números que dividen al 12 de forma exacta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué números serían divisores de 12? Pregunta, mister, ¿Sí? a la señorita Fernanda Alvarado. Hola. Hola. Hola, Ya. señora. Los divisores de 12. ¿Sí? El 1, Ya. el 2, el 3, Uh -huh. el 4, el 6 y el 12. ¿Está bien? Sí. 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4, 4 por 3, 6 por 1 y 12 por 1. Así. Ya. Entonces, para ver los divisores, yo tengo que ver números que dividen el 12 de forma exacta. Te fijan, el 1 cabe 12 veces, el 2 cabe 6 veces, el 3 cabe 4 veces, el 4 cabe 3 veces, el 6 2 veces y el 12 una vez. Todas caben de forma justa. ¿Ya? Y ahora quiero saber la probabilidad, ¿cierto? Entonces, 6 de 12. claro, tengo 6 números que son divisores de 12, eso es lo que se pone arriba, ¿cierto? Y abajo se coloca todos los Entonces, números posibles, que eran 12. Ya. se puede simplificar. Mister, el Eric tiene una pregunta. Dice Ya. 6 por 1, pero no sé a qué se refiere. Eric, si puedes activar tu micrófono y hacer la consulta. Miss, aquí estoy. Hola, Eric. Hola. Es que Hola, cuando usted Eric. le preguntó a la feña los divisores de 12, ¿Sí? escuché que la feña dijo 1 Ah, por 12, 2 por 6, 3 por 4, 4 por 3 y 6 por 1 después dijo. se Quizás confundió un me poco. confundí y era 6 por 2. Sí, Ah, ya. Ya, pero eso no era mi, sí, mi duda. ok. Ok. Ya, entonces podemos simplificar, ¿cierto? Vamos a probar para que vean que puedo simplificar por otro número, ya que tenemos el mismo. Simplifiquemos por 3, por ejemplo. 3 multiplicado por 2 me da 6.
Y 3 multiplicado por 4 me da 12, 4. ¿cierto? Y ahora puedo seguir simplificando. ¿Por qué número? Por el 2. Por el 2. Ah, no. ¿Sí? El 2 ¿Cuántas por veces entra el 2? Una. 1, Y la otra entran 2 veces. 2 Un veces. medio. Exacto. Se fijan que en la parte de simplificar, yo tengo distintas opciones, ¿sí? Puedo seguir distintos caminos, pero al final el último resultado tiene que ser el mismo, ¿ya? Entonces ahí ustedes escogen, ¿ya? Si les complica mucho encontrar el número, pueden ir probando con números pequeñitos primero, por el 2, por el 3, ¿cierto? Hasta que en algún momento igual van a llegar a la respuesta. Seguimos. Bueno, esto de escribir los números que me sirven, cuando son muchos, ¿cierto? Me ayuda a mí a determinar el número que voy a poner acá arriba, ¿ya? Es una opción de ayuda al final. No es obligación que ustedes lo hagan porque lo pueden hacer mentalmente igual. Para la letra D, ¿cierto? Ahora me están preguntando la probabilidad de obtener un divisor de 9 cuando lanzo ese dado que tiene 12 caras. Entonces lo que podríamos hacer es buscar cuáles son los divisores de 9, de los 12 Ya. números que hay. Ya, Le alguien voy a que me ayude. preguntar, sí, le voy a preguntar al señor Agustín Plaza. Agustín Plaza. Perfecto. ¿Cuáles serían entonces los números, ciertos divisores de 9, Agustín? Si no, no puedes activar tu micrófono por el chat. Ya, mister, dice el 1, Ya, el 3 y el 9, dice el señor Agustín. bien. Muy bien, Agustín, gracias. Por lo tanto, esto me ayuda a mí a saber cuántos números son para saber qué valor voy a colocar acá arriba. ¿Se fijan? Que salga 1 o que salga 3 o que salga 9 me sirve a mí para obtener un divisor de 9 cuando lanzo el dado. O sea, tengo 3 casos de un total de 12 que tenía posibles, totales, ¿cierto? Y ahora tengo que ver si puedo simplificar otra vez. Puedo simplificar por 3. 3 multiplicado por 1 me da 3 y 3 multiplicado por 4 me da 12. Y ahí estaría el 1.4. ¿Hasta ahora alguna consulta? Duda, consulta, chiquillos, aprovechen. Si alguien no quiere activar su micrófono por el chat, pregunte. Ya, entonces, quiere decir que cualquier persona me puede resolver entonces el 1.5. Probabilidad, ¿cierto?, de E. ¿Qué cosa es E? Obtener un múltiplo de 3 al lanzar un dado de 12 caras. Ya. Entonces, mister, se supone que todos lo saben. Vamos a ver. Le vamos a preguntar entonces, a ver, vamos a ver aquí, a la señorita Yajaira Centeno. Hola, Miss. Hola, Yajaira. Mister, estoy confundida porque la primera guía dice, yo lo hice de diferente manera, porque Ya, dice que hay que, lo que usted está haciendo, hay que determinar un conjunto ya, y que eso es yo, eso es lo que estamos escribiendo acá al lado, es de ayuda a ese paso, ¿sí? eso. Mm, Y el paso 2 es lo que usted está haciendo de colocarle probabilidad y con la letra. sí. O sea, en otras palabras, nosotros estamos haciendo el ítem Los 2. dos, los dos al tiro, Sí, pero con ayuda del de arriba.
Claro, es que uno, por ejemplo, ese paso 1 que tú le llamas, es algo Ujú. que les puede ayudar. Entonces yo esa vez como que se los mostré cómo funcionaba, por si alguien necesita esa ayuda. Pero si te fijas, no es una obligación porque yo podría hacerlo mentalmente, ver cuáles son los números que me sirven y colocar al tiro la respuesta. ¿Ya? Mister, entonces podría volver a repetir, porque creo que me equivoqué. El Ya. 1 y el 2 y el 3, por favor, el conjunto. Ya, el conjunto. Por ejemplo, en el A, ¿cierto? Ya. Me dice a mí, acá está el evento A, obtener un número par, ¿sí? Ujú, Entonces, acá arriba voy a colocar la cantidad de números pares que tengo en esos 12 números totales que hay en el dado, ¿te fijas? ujú. Y yo dije que eran 6, porque si tú hicieras, ¿no es cierto?, la ayuda del conjunto, de escribir el conjunto, en ese conjunto tú colocarías el 2, el 4, El el 4 6, y el 6. el 8, el 10 y el 12. 6 numeritos. Y por eso va ese 6 que está acá arriba, ¿te fijas? Ya. En el B me pide los números impares, ¿cierto? Entonces, Ujú. si tú te quieres ayudar del conjunto, puedes escribir al lado de tu conjunto donde vas a incluir qué números impares. El 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Otra vez son en total 6 números. Por eso acá en la parte de arriba se colocan 6 de los 12 números totales que tenía el dado, ¿te fijas? Ya. ¿El cuánto dijo? ¿El 1, el 3, el 5? 7, Ya. 9 y 11. Ahí. ¿Sí? Sí. Ya. Y en el tercero, ¿cierto? Letra C, ese evento me dice divisores de 12, que me lo nombraron aquí los que eran en los divisores de 12, que eran el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. 6 numeritos otra vez. Por eso aparece el 6 acá arriba de los 12 números totales que tiene el dado, ¿te fijas? Y en Ya. el último, Agustín, ¿cierto? Me dijo cuáles eran los divisores de 9, que eran el 1, el 3 y el 9. 3 numeritos de los 12 totales. Y así se va armando, ¿te fijas? Sí. Ya. Entonces, Ahora sí ¿ya puedo, sí? puedo decir. Ya, entonces ahora nos preguntan por múltiplos de 3, ¿cierto? Ujú. ¿Te acuerdas cuáles son? Los que multiplicados por 3 son los números. Exactamente. Ah, ya. Los resultados de multiplicar por 3 al fin. El 3, Sí, porque lo multiplico por 1 me da 3, ¿cierto? el 6, el 9 y el 12. Y el 12, ¿cierto? Hay más múltiplos, pero no me sirven porque como el dado llega hasta el 12, entonces trabajo hasta ese número, ¿no? Ujú. Por lo tanto, ahora ya podrías decirme, ¿cierto? ¿Qué número coloco acá arriba? 4. 4, ¿cierto? Porque son 4 numeritos. ¿De cuántos números totales que hay en el dado? 12. 12. Y ahora nos vamos a simplificar. Un número que, Por ya, 2. ya, por 2, por ejemplo. Ya, el 2, ¿por cuánto me da 4? Por 2. ¿Y por cuánto me da 12? 6. Y ahora revisa si puedo simplificar otra vez. Por 2 nuevamente. El 2, ¿por cuánto me da 2? 1. Y el 2, ¿por cuánto me da 6? 3. Y ahí ya está listo. Y eso sería, ¿pues? ¿Se entiende Ujú. cómo funciona, cierto? Sí. Sí, ya. Y 1.6, ¿cierto? Me dice ahora para la letra o para el evento F. Evento F, un número primo. ¿Alguien sabe cuáles son los números primos? En realidad, ¿alguien se acuerda cuáles son los números primos? Porque tienen que haberlo visto hace bastante tiempo. ¿Sí? Ya, a ver, le vamos a preguntar si se recuerda los números primos, yo creo que sí mucho, al señor Alfonso Guala. No me acuerdo. Ya, número primo es que tiene solamente 2 divisores. Por ejemplo, el número 4 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene divisores el 1, el 2 y el 4. Te fijas, tiene más de 2. Entonces, todos los números que tienen 2 divisores son los números primos.
Como el 3. o como el 3. Por ejemplo. Ya, por ejemplo, estamos haciendo para el F, ¿cierto? Ya, por ejemplo, tú me dices que el 3. Ok. ¿Algún otro? Mister Montserrat López y Ujú. Paloma Vargas. Montserrat López dijo 2, 3, 5, 7, 11. Paloma Vargas dijo 5 y 7 y Clemente Paredes el 7. 5, 7 y 11. Sí, Así es. ahí están. Muchas gracias, chiquillos. Por lo tanto, esto quedaría en 5, ¿cierto? Partido por 12. Y en este caso no puedo simplificar. Quedaría uno más, pero por el tiempo, quedan como 30 segundos, lo que voy a hacer es cerrar y enviarles la nueva invitación. ¿Ya? Nos quedaba el último. Calcular la probabilidad para el evento G. El evento G me dice que sea un número mayor que 10. Números mayores que 10, de los 12 números que hay en el dado, son solamente el 11 y el 12. Por lo tanto, son dos números o dos casos de un total de 12. Al simplificar, ¿cierto? Puedo simplificar por 2. 1 me da 2 y 2 por 6 me da 12. Y esa sería entonces la probabilidad para el 1.7. ¿Ya? Esa era una cosa que quería recordar, aparte de calcular probabilidades. Y después, en esas guías que yo les envié, también habían otros ítems donde aparecían la unión y la intersección de dos eventos. ¿Ya? Cuando tuvimos clases en una PPT, yo les mostré lo que eran las fórmulas para la unión y la intersección. Por ahora, lo que es la intersección, no vamos a usar la fórmula que está aquí, se las dejo escrita, ¿ya? Pero les voy a mostrar una forma que es más simple y que por ahora nos va a servir. Ya más adelante vamos a ver la parte de la fórmula, porque nos pide saber otros conceptos que todavía no se los voy a pasar, ¿ya? Entonces, una forma fácil de hacer la intersección sin la fórmula es fijarme qué elementos tienen en común estos dos eventos. Por ejemplo, aquí me pregunta entre A y C, ¿cierto? Bueno, el evento A era un número par y el evento C era divisor de 12. En otras palabras, yo tengo que buscar cuáles elementos son números pares y al mismo tiempo son divisores de 12. ¿Ya? Esa es la idea. Voy a usar la ayuda del conjunto, como lo hicimos con la Yajaira. ¿Ya? No es obligación hacerlo de esa forma, si uno igual los puede ir mirando así mentalmente, pero lo vamos a hacer esta vez para que si a alguien les complica mucho, lo puede hacer de esta forma. Entonces, para el evento A, ¿cierto? Que eran números pares, los elementos eran, ¿cierto? Todavía estoy trabajando con el dado de 12, números pares. Ahí llegó Marco. 2, estoy que como un 1. El 2, ¿cierto? 4, 6, 8, 10 y 12. Y la C era divisores de 12, ¿cierto? Y ahí me dijeron ustedes que era
1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de intersección, lo que tenemos que ver es aquellos elementos que están en los dos conjuntos al mismo tiempo. Por ejemplo, el 1 no lo considero yo porque solamente está en el C, pero no está en el A, ¿te fijas? Entonces, ¿cuáles son los que se repiten aquí entre los dos conjuntos? Tenemos el 2, ¿cierto? Tenemos el 4, el 6 y el 12. ¿Se fijan? No hay ningún otro que se repita. Por lo tanto, ¿cuántos elementos son? 4 de un total de 12. Y ese sería lo que yo pondría acá en la probabilidad, sin usar la fórmula. Insertar ecuación. Tengo 4 que se repiten en los dos conjuntos, de un total de 12 elementos que tenía el dado. Y esa es una forma de hacerlo sin fórmula. También tendría que ver si se puede simplificar. En este caso se puede por 4. 4 por 1 me da 4 y 4 por 3 me da 12. Y así se hace las intersecciones. ¿Sí? Consulta sobre eso. ¿Ya? Esta parte necesito saber si la entiende. Ya, si se entendió, podemos hacer uno acá, a ver si lo podemos comprobar. El 2.1, por ejemplo, es una intersección. Así que voy a pedir que alguien me ayude a hacer ese ejercicio. ¿Ya? Letra C y letra D. Aquí tenemos la C significa divisor de 12 y la D significa divisor de 9. ¿Sí? Así que en palabras, si esto estuviera en palabras, me estaría preguntando la probabilidad, ¿cierto? Que al lanzar un dado de 12 caras, obtenga un número que sea divisor de 12 y divisor de 9 al mismo tiempo. Así que yo lo que tendría que hacer es buscar qué números, ¿cierto? De los 12 que tiene el dado, son divisores de 12 y también son divisores de 9. A ver si alguien me puede decir cuántos números son. ¿Algún voluntario por chat o pregunto? Si no hay Ya, voluntarios, preguntamos. Ya, Fernanda escribió en el chat. La Fernanda dice el 1 y el 3. El 1 y el 3, ya. Bien. O sea, ya sé cuántos elementos se repiten, por decirlo así, en los dos conjuntos. Por lo tanto, ahora yo necesito calcular la probabilidad. Mister, lo que pasa es que el Marco está consultando. Como él ¿Ya? llegó atrasado a la clase, ¿cierto? Si Sí. estamos trabajando en qué guía o él está perdido. Entonces, para que usted le responda a Marco lo que estamos haciendo. Ya, no, esta guía no es ninguna de las que envié, pero sí tiene que ver con la primera guía. O sea, es el mismo contenido, pero con otros ejercicios y con otros ejemplos. ¿Ya? Ya, entonces me dijeron que eran el 1 y el 3, o sea, solamente dos elementos de los 12 números que tiene el dado. Y puedo simplificar, ¿cierto? Por 2. 2 por 1 me da 2 y 2 por 6 me da 12. Ya, alguien que no haya entendido este conjunto que acabamos de hacer. Como lo hicimos así de memoria, ¿cierto? No escribimos los conjuntos, quiero saber si alguien se confundió en esa parte. Mister Montserrat López y Catalina Muñoz no entendieron. Y la Daniela Burgos también. Eso es bueno, chiquillos. Pregunten Ya. porque para eso tenemos esta instancia. Aquí lo que hicimos es hacerlo de formas sin la ayuda de los conjuntos, ¿sí? Sin escribirlo. Entonces, por eso les decía, si de esa forma les complica, ustedes pueden ayudarse, ¿cierto?, de lo que hicimos acá.
ahora nos preguntan por C y D, ¿cierto? Entonces, los elementos de C, que eran divisores de 12, eran el 1, el 2 divide el 12, el 3 divide el 12, el 4, el 6 y el 12, ¿se fijan? Y en el caso de D, se refiere a divisores de 9. Divisores de 9, entonces. El 1 divide el 9, el 3 divide el 9 y el 9 divide el 9. De forma exacta, ¿cierto? Que no sobre nada. Y como tengo este simbolito de intersección, o si apareciera como una oración, les aparecería la letra I. ¿ya? Intersección tiene escrito de lenguaje formal, es una I. Me está diciendo a mí que vea ahora cuáles se repiten entre estos dos conjuntos, ¿se fijan? Se repite el 1 y el 3. No hay ningún otro elemento que se repita. Como son dos numeritos, por eso aquí coloco dos numeritos de los 12 que tiene el dado. ¿Se fijan? Esa es lo que hicimos. Bueno, y después simplificamos. ¿Se entiende ahora? ¿Entendieron, chiquillos? Algunos siguen con dudas, los que habían escrito. Catalina dijo que sí entendió. Ya, A ver, ¿quién más había escrito? Daniela Burgos escribió. Benjamín Prieto igual entendió. La Montserrat también comprendió. ya. Sí, como les ¿Quién más? decía, ¿cierto? Esto de aquí es una especie de ayuda que uno puede utilizar. No es una obligación al final, si se fijan. Uno lo puede sacar sin estos conjuntos, pero de repente uno se puede confundir. Entonces, si todavía faltan más ejercicios para entenderlo bien, uno al comienzo empieza a usar estos conjuntos y es más fácil de ver. ¿ya? Así que lo pueden usar y con eso pueden ir dando las respuestas. Ya lo que hicimos actualmente es lo que tiene, es lo de intersección, pero son dos simbolitos los que pueden aparecer. ¿ya? El otro símbolo que puede aparecer es lo que se conoce como unión. ¿sí? Esto es juntar. Y aquí sí ocupamos la fórmula. ¿ya? Porque a diferencia del anterior, todo lo que aparece aquí en la fórmula lo conocemos. Probabilidad de A, probabilidad de C, los calculamos en el ítem 1, ¿se fijan? Así que sabemos cómo calcular. Y la intersección es lo que vimos recién. También sabemos cómo calcular las intersecciones, ¿se fijan? De hecho, aquí la calculamos. Por lo tanto, no deberíamos tener problema en ocupar esta fórmula. Si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de A unido con C, entonces voy a colocar la probabilidad de A, le voy a sumar la probabilidad de C, y siempre le voy a restar los elementos que se repitan entre esos dos. Ya esa es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, probabilidad de A. Acá arriba calculamos la probabilidad de A. Era 6 partido por 12, o un medio. Es exactamente lo mismo, pero ahora van a ver por qué lo voy a escribir como 6 partido por 12. ¿ya? A eso tengo que sumarle, ¿cierto? La probabilidad de la otra letra que aparezca. ¿ya? Las letras que aparecen aquí, cada una voy a poner su probabilidad y las voy a sumar. La de A ya la tengo, falta la del C. La de C, aquí está, 6 partido por 12, o un medio. Acuérdense que cuando yo simplifico, estos son los mismos números, pero escritos de otra forma, así que no importa la forma que le escriba, es lo mismo. Y yo voy a aprovechar de escribirlo de esta forma, porque como tengo que sumar fracciones, me interesa que abajo tengan el mismo denominador, porque si no voy a tener que empezar a buscar mínimo como múltiplo. ¿ya? Entonces, por eso estoy aprovechando de escribirlo todos con denominador 12, porque así puedo llegar y sumar al tiro. Y me dice a mí que también reste los elementos que tienen en común entre esos dos. Y es lo que calculamos recién, aquí. ¿Se fijan? 4 partido por 12.
y resuelvo eso. ¿Cómo se resuelve? Abajo se conserva el denominador y arriba hago lo que me dice. 6 más 6, 12, menos 4, me da ese resultado. Y después puedo simplificar, ¿ya? Pero hasta ahí me interesa saber si se entendió. Este es un poquito más complicado, pero una vez que se hagan varios ejercicios se va a entender, ¿ya? Consultas. Si no hay, termino aquí. Hay que simplificar, ¿cierto? Me sirve el 4. 4 por 2 me da el resultado de acá y 4 por 3 me da lo que está acá abajo. ¿Sí? Y ahí estaría listo. Entonces voy a tener dos casos. Intersección, que vamos a usar el método que les dije en delante, ¿cierto? Pueden ocupar sus conjuntos, ver los números que se repiten y con eso hago el cálculo. Y vamos a tener el caso de la unión, que vamos a ocupar esta fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá les pregunto otra unión, ¿se fijan? La de C unión D. Bueno, como estaba diciendo, ¿cierto? Cuando yo tenga la intersección, vemos los elementos que se repiten en los dos eventos, ¿cierto? Y pueden ayudarse de esos conjuntos que hicimos en delante. En el caso de la unión, vamos a ocupar esta fórmula que está aquí. ¿Y qué me pide? Calcular la probabilidad de cada una de estas letras, de estos eventos que me dice acá. Y los voy a poner aquí. Entonces, probabilidad de C, ¿se fijan? Por acá arriba la hicimos. Probabilidad de C, 6 partido por 12. Probabilidad de D, 3 partido por 12. Y le voy a quitar, ¿cierto?, los elementos que tengan en común estos dos conjuntos, ¿ya? Que fue lo que calculamos, si se fijan acá arriba. Eso es lo que quiero restarle. Y era 2 partido por 12. Y como los dejé todos con el mismo denominador, puedo llegar y sumarlas o restar las partes de arriba, ¿no? Entonces, resultado final. Arriba tengo 6 más 3, eso me da 9. Le quito 2, eso me da 7. Y conservo denominador. Como no se puede simplificar, estaría listo, ¿ya? Esos son los procedimientos que me interesa repasar hoy día. Entonces, lo que tengo acá abajo son algunos ejercicios para reforzar esto. Entonces, la idea es que intentemos, por ejemplo, hacer el 2.3 y el 2.4. ¿Ya? 2.3. Si se fijan, para los dos que vienen, vamos a trabajar con el evento C y con el evento E. El evento C eran divisores de 12 y el evento E eran múltiplos de 3. ¿Sí? Divisores de 12 y múltiplos de 3. Ya, entonces, ¿qué me puede ayudar aquí con la intersección? Ya. Voluntarios. Ya, creo que no hay voluntario, así que yo voy a empezar a dedocracia nomás aquí. La señorita Isis Bamondes. Hola, ya. Hola, Isis. Ya, Hola, te Isis. Bueno, intersección, ¿cierto? Así que te puedes ayudar si sí, quieres de los conjuntos. ya, por Ya. favor, ya. Ya, las C son divisores de 12. Así que, ¿cuáles son los divisores de 12? 1, Ya, 2, 3, 4, 6, 12. ya. Y de la letra E eran
múltiplos de 3. Múltiplos de 3. 1, 3, 6, 9, 12. Por ejemplo, si tú me dices el 1, me estarías diciendo que el 3 multiplicado por un número me da 1. Entonces, La forma fácil de hacer esto, la forma fácil para que lo hagas es, por ejemplo, tomar el múltiplos de 3, ¿cierto? Empieza a multiplicar. sí, 3 por 1, ¿cuánto me da? 3. Y los resultados los vas copiando. Ahora 3 por 2, ¿te fijas? Ya. Entonces el 3, el 6, el 9 y el 12. Y el 12. Y así puedes sacar los múltiplos más fáciles, ¿sí? Ya, como quiero la intersección, ¿cierto? Ese simbolito, tendría que ver cuáles números se repiten aquí, ¿sí? Entre los dos. Sería el 3, Ya. el 6 Ujú. y el 12. Por lo tanto, ¿cuántos números son? 3 3 numeritos. Ya. ¿De un total de cuántos? de 12. De 12. ¿Te fijas? El Sí. resultado, ¿cierto? De esto se puede simplificar y se deja como un número que divide al 3 y al 12 al mismo tiempo. Puedo simplificar por 3. 3 por 1 me da 3 y 3 por 4 me da 12. Y ahí sería la respuesta final de esto. Gracias. De nada. Y terminamos el siguiente. Ya. Esta es la pregunta, ¿cierto? Y vamos a ocupar esta fórmula. Ahora, aquí no va cualquier letra. Entonces, lo primero... La C y la E. Ya, eso, ¿cierto? Las letras que aparecen ahí. Y le voy a quitar la intersección entre esas dos letras. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular, ¿cierto? Cada una de estas probabilidades que están aquí, estas tres, para hacer la suma y restarle lo que está acá. Necesito probabilidad de C, ¿cierto? Y C eran divisores de 2, 6 que son de esos 12. 6. Exacto, los 6 que están ahí. A eso, ¿cierto? Le vamos a sumar la de E. 4 de 12. 4 de 12. Y vamos a tener que quitarle, ¿cierto?, los elementos que tienen en común. Son 3 de 12. 3 de 12. Y ahora resolvemos lo que nos quedó ahí. 7 de 12. Ah, no. Ah, sí. ¿Eso? Sí, está bien. Gracias porque arriba dio lo mismo. Ya. Eso sería, ¿te fijas? Entonces, probabilidad, ¿cierto? Divisores de 12, de sacar un divisor de 12. Bueno, tengo 6 numeritos posibles de los 12. Más la probabilidad, ¿cierto?, de obtener un múltiplo de 3. Tengo 4 numeritos de los 12 posibles. Y le vamos a quitar lo que se repite entre los dos conjuntos. Esa resta se hace porque al final, si se fijan, estoy contando numeritos aquí y el mismo numerito lo estoy contando de nuevo acá. Por eso hago esa resta, porque es como que estuviera contando ese mismo número 2 veces. Y eso sería un error. Entonces lo que estoy haciendo es descontar esos números que estoy contando 2 veces. Y esos números que estoy contando dos veces son 3 en este caso. Pues si se fijan, el 3 lo estoy contando 2 veces. Lo conté en C y lo conté en E. Lo mismo pasó con el 6. Lo mismo que pasó con el 12. Por eso es que aparece esta resta que está acá, ¿ya? Es para descontar aquellos números que los estoy contando otra vez. Se supone que la gracia, cuando yo hago la unión, es contarlos una sola vez. Y como los estoy contando 2 veces, aquí estoy descontando, ¿cierto?, esos números que los conté una vez extra, ¿ya? Y por eso es que se hace esa resta. Y esos son los dos tipos de ejercicios con los que quería trabajar, ¿ya? Terminada, ¿cierto?, la sesión, les voy a compartir esta guía, ¿ya? Y va a quedar, ¿cierto?, para que ustedes trabajen los 4 que están pendientes acá.
Entonces, al comienzo de la otra clase, ¿cierto? Yo voy a preguntar, ¿cierto? Por lo que obtuvieron aquí. Obviamente también me pueden preguntar por WhatsApp, ¿cierto? Si tienen alguna duda de cómo hacerlo.